el mayor trabajo evangelístico de Latinoamérica, El Último Avivamiento y su pastor Edward Jaramillo presentan Palabra Viva. Segunda de Reyes, capítulo 13, verso 14. Leemos la palabra. Estaba Eliseo enfermo de la enfermedad de que murió. Y descendió a él Joás, rey de Israel, y llorando delante de él, dijo: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Padre, te doy gracias por tu palabra. Háblanos en esta oportunidad. Satura este lugar de tu Santo Espíritu. Inúndanos, oh Dios, de tu gracia y misericordia. Ato en el nombre de Jesús cualquier influencia que quiera estorbar, interrumpir tu manifestación. Ato y reprendo toda fuerza contraria que quiera traer aburrimiento o pereza. En el nombre de Jesús, ato y reprendo toda fuerza contraria del enemigo. Satura este lugar que es casa de oración para todas las naciones. Toma el control, mi Rey y mi Salvador, y haz un milagro grande, y es la salvación de las almas. Oro también por Israel, oro por Jerusalén. Sea la paz para el pueblo de Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Lo que vamos a estudiar en esta oportunidad, diría que tiene una misma relación con el sermón que se expuso en el primer servicio, solo que hoy lo estaremos analizando en otra perspectiva, de tal manera que debemos entender y comprender cuál sería el mensaje más claro para la iglesia actual. Eliseo, un profeta del Antiguo Testamento, cuyo nombre tiene un significado muy lindo, y es: Dios es mi salvación. ¿Cuántos creen que Dios es nuestra salvación? Pregunto una vez más. ¿Cuántos creen que Dios es nuestra salvación? El nombre de Eliseo tiene una alabanza dirigida a Dios como Salvador, como Redentor, como todo. Y el ministerio de este hombre fue profético y comienza después del arrebatamiento de Elías. La vida de Eliseo se relata en los capítulos como por ejemplo Primera de Reyes 19, Segunda de Reyes capítulo 2 verso 1 y Segunda de Reyes capítulo 8 verso 15 y etcétera. Es decir que estos tres capítulos hablan de la vida de Eliseo como un tremendo profeta del antiguo tiempo. Aunque no es posible establecer con exactitud el orden cronológico de los sucesos, pero se cuenta que este hombre tuvo influencia
y fue muy notorio en la vida política de Israel. Además de tener una influencia en la vida política de Israel, nos dice la Escritura que él predice la victoria milagrosa sobre Moab, según dice la segunda de Reyes, capítulo 3, versos 4 al 25. Estoy citando estos capítulos para que ustedes los estudien en algún tiempo de esta semana. Además del hecho de la victoria milagrosa sobre Moab, hallamos que este hombre, por el poder del Espíritu de Dios, descubre el lugar secreto del campamento de Siria. Segunda de Reyes, capítulo 6, versos 8 al 12. Eliseo predice el final del sitio y el hambre de Samaria. Segunda de Reyes, capítulo 7, verso 1. Eliseo profetiza los 7 años de hambre en la tierra de Canaán. Segunda de Reyes, capítulo 8, verso 1. Eliseo profetiza la muerte de Ben-Hadad, rey de Siria, y el reinado en su lugar de Hazael. Segunda de Reyes, capítulo 8, versos 7 al 15. Predice también la victoria de Israel sobre Siria. Segunda de Reyes, capítulo 13, versos 14 al 19. Pare de contar tantos hechos y prodigios realizados mediante el poder de Dios, utilizando a un hombre en el antiguo tiempo. Se dice que sus milagros superan en números a lo que Elías realizó en su ministerio. La historia cuenta que una de las solicitudes de este criado, que al principio fue un criado, un siervo, que tuvo que dejar la yunta de bueyes, dejar a sus padres. La historia cuenta que Eliseo venía de una buena familia, y un día al cruzar el profeta Elías cerca de donde él estaba trabajando, Elías tira su manto, dándole a entender, bueno, ¿qué vas a elegir hoy? ¿Seguir con la yunta de bueyes? ¿Con el arado de la tierra? ¿Con las riquezas que has logrado a través del trabajo de tus padres? ¿O eliges lo que yo te ofrezco ahora de parte de Jehová, que es un gran futuro para tu vida? Con esto quisiera como llegar a lo más profundo de su corazón, dándole a entender a cada uno de ustedes que están aquí cuál elección hemos tomado. Seguir sirviéndole al hombre, seguir sometidos a preceptos humanos, o alcanzar el manto que representa un gran futuro para nosotros. Ese futuro se ha revelado a través de la vida de estos dos hombres. Eliseo decidió abandonar su trabajo, sus bienes materiales, por seguir a un profeta y servirle de criado. Ahora faltaba poco tiempo para terminar el ministerio de Elías. Había una promesa que él iba a ser arrebatado. ¿Cuántos están bajo esa promesa? ¿Cuántos están bajo la promesa de ser arrebatados? Observando ese punto tan importante,
alguien tenía que ser el sucesor de Elías. Y este joven muy talentoso, muy carismático, se acerca al profeta y le dice: yo lo único que necesito es que me des una doble porción de lo que tú tienes. En realidad Eliseo no tenía una preocupación por lo material, porque si él hubiese querido tener lo material, se hubiese quedado en el trabajo que tenía, ya que eso le daba dinero. Y para confirmar esto, vámonos rápidamente a Primera de Reyes, capítulo 19, el verso 19. Y ahí hallamos el llamamiento de Eliseo. Y dice la Escritura: partiendo él de allí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí. 12 yuntas delante de sí. Y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo: te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo: ve, vuélvete, ¿qué te he hecho yo? Se volvió y tomó un par de bueyes y los mató, y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. ¿Cuántos tomamos esa actitud de Eliseo? Abandonar todo y servirle a Dios. ¿Saben? No todos hacen eso. Algunos quizás me dicen un amén débil. Y Jesús, en una oportunidad, él habló con muchas personas acerca de seguirle y de abandonar todas sus posesiones, quizás sus riquezas, para seguir adelante. Un camino de grandes experiencias, un camino de lágrimas, un camino de sufrimiento, pero también es un camino de victoria para aquel que se agarra del manto. Yo creo que las lágrimas, el sufrimiento muchas veces nosotros lo hacemos como más grande o gigante que el manto que nosotros recibimos de parte de Dios, porque ese sería el llamamiento. Y a los ojos de muchos que no comprenden a cabalidad ese misterio del dejar todo por servir a Cristo, decimos: pero ¿qué voy a conseguir si yo soy un profesional, un abogado, un arquitecto, un ingeniero, un médico, un doctor? ¿Qué voy a conseguir más adelante? ¿Qué significado tiene ese manto? A la vista de los carnales no tiene nada, pero a la vista de los espirituales tiene gran ganancia para los valientes. El mayor trabajo evangelístico de Latinoamérica, El Último Avivamiento, y su pastor Eduard Jaramillo presentaron Palabra Viva.